vamos a hablar de IGRP como protocolo y también vamos a ver cómo se configura. Entonces vamos a ver las principales características de IGRP, vamos a ver también cuáles son, en este caso, la forma de implementar IGRP dentro de IP versión 4. Vamos a ver cómo funciona IGRP y cómo también se implementa IGRP en IP versión 6. ¿Okay? Primero vamos a hablar un poco de las características de IGRP. Enhanced IGRP es un protocolo de vector distancia avanzado que combina muchas características de vector distancia y algunas características de link state o estado de enlace. Es un protocolo que en este caso tiene un algoritmo importante que es el algoritmo dual. Ese algoritmo dual es el Diffuse Update Algorithm, que es el que va a permitir en este caso la actualización por partes. No tengo que actualizar toda la información, sino lo puedo hacer por intervalos, por partes, parcialmente. Por eso se dice actualización difusa. Uno de sus principales, o uno de los primeros, digamos, una de las principales tareas que hace al inicio de su funcionamiento es establecer lo que llamamos una vecindad. Una vecindad es un vecino, o se establece relación de vecindad con otro router que habla igual que yo, EIGRP, y que tenemos al menos una interfase común, ¿no? Donde hemos establecido vecindad con el mismo número de sistema autónomo que identifica el proceso EIGRP y que además en ese enlace tenemos los mismos parámetros de trabajo definidos para IGRP. Por ejemplo, los valores de K1, K2, K3, K4 y K5, la autenticación, etc. ¿Okay? Una de las características muy importantes que ya mencionamos en alguna medida es el hecho de que hacemos actualizaciones parciales, no totales. Es decir, si se da el caso en el que una nueva interfase se levanta, no tengo que mandarle toda mi tabla, simplemente le mando aquella información relevante a la nueva interfase que se ha activado. ¿Ok? Y al igual que como mencionamos en el laboratorio, la presentación anterior, únicamente vamos a intercambiar información cuando exista un cambio en la topología. Si no hay cambio en la topología y estamos en estado de convergencia, básicamente no existe tráfico de actualizaciones. ¿De acuerdo? Es lo que quería comentarle. Otra característica súper importante, también la mencionamos hace un rato, se llama varianza, la mencionamos en la presentación anterior, se llama varianza, y la varianza permite algo que es muy, pero muy particular de IGRP, que no lo tienen otros protocolos, es el hecho de que pueda hacer balanceo de carga sobre enlaces no equivalentes. Todos los protocolos, incluyendo obviamente IGRP, permiten el balanceo de carga cuando los costos o la métrica son equivalentes, exactamente iguales. Pero en el caso de que no ocurra así, yo puedo aplicar un concepto llamado varianza, que por default tiene el valor de 1, es decir, cuando vale 1 es balanceo solamente sobre enlaces equivalentes, lo que también puede tener un valor diferente entre 2 y 128, que me permite definir eventualmente quiénes son o quiénes no, cuáles son los enlaces que considero equivalentes y sobre los cuales voy a hacer balanceo de carga. Ojo, se hace balanceo de carga sobre enlaces no equivalentes. Es importante este concepto. Una de las funcionalidades que tiene, o una de las características principales que tiene Enhanced IGRP es el hecho de que es un protocolo independiente de qué use yo. Yo puedo usar Enhanced IGRP con IP versión 6, con IP versión 4, con AppleTalk, con DCNet, con algún otro protocolo, ¿no? Si se necesita. ¿Cuál es por qué logra esto? Primero porque tiene un protocolo de transporte propietario que se llama RTP. No hay que confundirlo con el RTP de voz. Este es Reliable Transport Protocol. De acuerdo que es un protocolo independiente, propietario de IGRP y que le permite transportar su información, no importando qué protocolo esté usando, si estoy usando IP versión 6, IP versión 4 o cualquier otro. Y esto también tiene una ventaja en el sentido de que también se desarrolla de manera independiente. Tengo una ventaja porque si yo trabajo con un protocolo X, simplemente lo que voy a agregar es el, digamos, plugin o si ustedes quieren, el componente para ese protocolo de rozamiento. Eso se llama PDM, ¿de acuerdo? Protocol Dependent Module.
El protocolo dependent módulo es un protocolo es un mecanismo que te permite agregar los protocolos según la dependencia, según lo que yo requiera eventualmente. Entonces, este diseño lo hace muy versátil. Lo único malo que tiene o que tenía eventualmente EIGRP o Enhanced EIGRP es el hecho de que es propietario de Cisco y limitaba su uso únicamente en plataformas donde todos los routers eran de marca Cisco. Hoy en día, al menos ya hay voladas de que es así. Se está hablando de que Cisco está abriendo al licenciamiento el uso de IGRP. Creo que para muchos es una buena noticia, eventualmente. Las funciones básicas, bueno, el protocolo de transporte confiable, lo que les había ya adelantado que es el RTP, Reliable Transport Protocol, es el protocolo que transporta información y es propio de IGRP. Este se envía, o se utiliza, perdón, para enviar y recibir paquetes. En realidad, Enhanced IGRP tiene 5 tipos de paquetes. No vamos a entrar hoy día a la discusión de ellos, pero tiene 5 tipos, entre ellos el query, el reply, que me permiten solicitar y recibir, ¿cómo se llama? Información de actualización, ¿no? Entre otros. El hello, que también es muy importante. Pero bueno, me permite hacer el intercambio de esta información, de estos 5 tipos de paquetes que me permiten mantener actualizada mi base de datos de topología. Los paquetes se utilizan usualmente en unicast, en el caso de algunos tipos de redes, concretamente FriendRely, donde requiero que sea unicast, ya que FriendRely no soporta multicast. Y en general, en la mayoría, en las restantes redes en general, podemos hablar de que es multidifusión o multicast. ¿Ok? La dirección multicast en IPv 4 es la 224.0.0.10, que es la misma que utiliza en este caso, bueno, es la que utilizamos en este caso en IGRP, y un equivalente, la FF022.A, recuerden que A significa 10, que utilizamos a nivel de IPv 6. En el caso de que requiera autenticación, esta autenticación se puede dar de manera que utilicemos MD5 en el caso de IPv 4 e IPsec en el caso de IPv 6. Esto significa que yo puedo garantizar que únicamente aquellos equipos que tienen la configuración apropiada de autenticación van a formar vecindad, ¿no? Por otro lado, también tenemos que aclarar, y lo insistimos en algún momento en la presentación anterior, el hecho de que yo autentique no significa que yo encripte la información, realmente no se encripta la información. Y cuando yo hablaba hace un rato de IPv 6 y hablaba que utilizábamos IPsec, que es un mecanismo en teoría para formar VPN, a muchos piensan de que se va a encriptar la información. No se encripta. Lo único que garantizamos con esto es un mecanismo que me permite la autenticación, validar la identidad del otro extremo. Recuerden que IPsec es un conjunto de protocolos, entre ellos protocolos que me permiten validar la identidad, ¿no? Que es la parte que nos interesa en el caso de la autenticación. Los tipos de paquetes que habíamos comentado en alguna medida hace un rato son paquetes, entre ellos el más importante, el que yo llamo el hello, que es el que permite establecer o determinar, en este caso, vecindad. Tenemos el query, que es una solicitud, el reply, que es una respuesta, el acknowledgement, que es en este caso una confirmación de cierta información que ya he recibido, y uno último que es la actualización, el update. Son los paquetes que suelen ser usados y que nos permiten, en este caso, mantener saludable la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Son los paquetes de actualización y acuse de recibo que ustedes ven en este manual. Todos estos son manejados mediante el protocolo RTP que ya vimos hace un rato, que es el Reliable Transport Protocol, que es el protocolo propietario que utiliza IGRP para su comunicación, ¿no? Acá están justamente los que había comentado, ¿no? El saludo IGRP, si ustedes lo quieren ver de esta manera, yo les mencioné que había 5. Pues bien, tenemos el que había comentado hace un rato, que es el Hello Packet 1. Luego tenía yo las actualizaciones, los updates, ¿no? Y
el acknowledgement, hasta ahí vamos 3, y finalmente tengo el query y el reply. Estoy hablándolo en inglés, ¿de acuerdo? Pero son los 5 tipos de paquetes que realmente utilizamos cuando trabajamos con EIGRP, ¿no? Mensajes. Los mensajes que vamos a manejar básicamente son para mandar actualizaciones. Estos tienen una estructura muy importante que tiene un campo llamado TLB, que es un campo que permite modularmente agregar más información. Este campo que se refiere a la longitud, al tamaño y al valor que vamos a mandar en el mensaje, es un campo que le permite justamente ser muy flexible a Enhanced IGRP. Esta encapsulación es bastante, digamos, importante, ya que me permite, a través de este tipo de paquete, establecer o no vecindad. ¿Cómo lo hacemos? Cuando mandamos un paquete, por ejemplo, Hello Packet, mandamos información de configuración, como son valores de K1, K2, K3, K4 y K5, que vamos a ver luego que son variantes, son variables en este caso, que si no coinciden en el otro extremo, no establecemos vecindad. Entonces, esta información este método de comunicación es sumamente interesante e importante. Vamos a ver ahora cómo implementamos IGRP. IGRP puede implementarse tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar primero de IGRP en IP versión 4 y luego de IGRP en IP versión 6. Esencialmente o inicialmente tenemos que aclarar algunos conceptos que son comunes a ambos, tanto a IP versión 6 como a IP versión 4. Uno de ellos ya lo habíamos comentado, que es un número de sistema autónomo. ¿Ya? Disculpen. El número de sistema autónomo es un identificador para Enhanced IGRP. Este número puede ser proporcionado por el provider, que es lo usual, el provider me lo entrega a mí, pero en realidad no es el provider que me lo asigna, sino que realmente está controlado por una entidad llamada IANA, que es la Internet Authority Number Assignment, que es la que se encarga de distribuir esos números. El número de sistema autónomo se asigna a través del proveedor, pero realmente quien controla la asignación de estos números es la IANA. ¿Ok? Y debajo de la IANA están las regionales, en este caso la NIC, Latinoamérica y el Pacífico, APNIC y otros más que son las que forman parte de las regionales. AFRINIC, son como 5 regionales que son las que van a controlar en cada región la asignación de estos valores, junto con la IANA, que es la que engloba todas estas regionales. Cada una de estas regionales se lo asigna eventualmente a un provider local y ese provider me lo va a dar a mí como cliente de él, salvo que yo sea un provider y solicite directamente esta información a la regional o a la IANA. ¿Okay? El sistema autónomo, en este caso este valor, representa básicamente un número que oscila entre 1 y 65.000. Bueno, no lo voy a poder escribir acá, soy malo con esto, el mouse no me ayuda, y 65.535, que es un valor realmente interesante. Así que vamos a decir que es un identificador. Para que exista vecindad, ambos extremos del enlace tienen que tener equipos router que están configurados con el mismo número de sistema autónomo mínimamente. Hay otros parámetros además que tienen que coincidir, ya lo había mencionado, el K1, K2, K3, K4 y K5, los mecanismos de autenticación en el caso de que estén habilitados, pero lo esencial es el número de sistema autónomo que debe coincidir en ambos extremos del enlace. ¿Ok? Si no, no se establece vecindad. En el caso del ID del router, el ID del router dentro de IGRP es un valor de 32 bits que se asigna para identificar al equipo. En IP versión 4, básicamente este comando pasa desapercibido porque realmente no lo solemos utilizar, ya que hay un mecanismo que de manera automática asigna un ID al equipo. El router toma un ID en base a la loopback o a la interfaz IP más alta que esté definida en el equipo. La prioridad es primero la loopback, y si no existe loopback, aquella interfase con IP más alta.
Sin embargo, hay una todavía mejor que todas estas, que es el router ID. Precisamente el comando es EIGRP router ID, que me permite definir cuál es el identificador que el router sí o sí va a usar. En el caso, insisto, de IPv 4, mucho tiempo hemos trabajado sin haber definido router ID, porque no era necesario, y dado que, como dije, había mecanismos que automáticamente asignaban este parámetro. Sin embargo, en IPv 6, dado que no existen direcciones IPv 4 en IPv 6, yo tengo que hacerlo sí o sí. Yo tengo que decidir o informarle quién es el router ID, ¿no? Y como ven ustedes, acá hay tres maneras. Una opción es definir explícitamente el router ID. La otra opción es la dirección IPv 4 activa de cualquier loopback. Disculpen acá la mala traducción. Y la otra alternativa, si no existe, es buscar, si no existe ninguna de las dos anteriores, es buscar entonces cualquier dirección IP activa, la más alta, será usada para poder, en este caso, asignar el router ID. Como les decía, durante mucho tiempo en IPv 4 nunca configuramos, el ID del router a nivel de IGRP, pero dado que ahora ya tenemos IPv 6 en el entorno, y en ella sí se requiere, se recomienda, o desde ahora se menciona, que es importante que esto se tenga en cuenta. En aquellas implementaciones donde existe una convivencia entre IPv 4 y IPv 6, también se puede omitir, pero en aquellos escenarios donde únicamente trabajamos con IPv 6, es necesario que yo configure previamente quién es el router ID. En este caso, el IGRP router ID se da a través del comando EIGRP router ID y un valor que sigue el formato de una dirección IPv 4. 1.1.1.1, por ejemplo. EIGRP es un protocolo bien noble. En realidad yo puedo configurarlo de manera muy simple y simplemente mencionando la red o la clase completa. Pero también puedo afinarlo, puedo hacer una configuración muy fina, incluyendo la dirección de la red más su máscara, y lo formal, lo que deberíamos hacer es colocar la dirección IP de la red e incluir lo que llamamos el wildcard en inglés, y acá lo llamamos la máscara comodín. La máscara comodín se calcula invirtiendo la dirección de la máscara. Donde todo es 1, donde hay un 1, se pone un 0. Entonces una dirección como 255.255.255.0 se convertiría, por ejemplo, en 000.255. Eso, por ejemplo, para una clase C completa. En el caso que estamos viendo en el ejemplo, es para una interfase serial, donde yo tengo una máscara 255, 255, 255, 252. Y la forma de calcular la wildcard es tomando una dirección 255, 255, 255 y restando esta información. Al restar, el resultado en este caso es 3 y esta se convierte en la wildcard en formato decimal. ¿Ok? Ahí está. Sí, claro, es lo que sería en este caso si tú consideras lo mismo que estás viendo en la pantalla. Es una diferencia entre 255 y 252, por lo tanto sí aplica lo que acabas de comentar. Sería la diferencia para lo que le falta para convertirse en 255. Pero ojo, cuidado, exacto, hay algunas máscaras que no es tan evidente lo que acabas de comentar. En ese caso conviene que hagas esta operación, o lo que también es válido es que hagas la inversión de la máscara, es decir, donde la máscara tenga un 0, hay que poner un 1, donde tenga un 1 hay que poner un 0. Entonces, por ejemplo, 255, en realidad si tú lo conviertes en puros unos, pero en formato binario, sería 1, 1, discúlpenme que sea tan malo, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, 8 unos. Si todos son unos y los convierto en 0, sería 0, 0, 0, 0, no queda otra opción que ser 0. Entonces, si tú ves 255 invirtiéndolo, 0. 255 invirtiéndolo, 0. 252, ¿cómo es 252? 252 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Invirtiéndolo sería
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y 1, 1 es 3. Las dos formas aplican. ¿De acuerdo? Tú ve cuál es la que más te convence o cuál es la que mejor te acomoda para tu concepto de máscara invertida o el concepto de restar, como acabas de mencionar hace un rato, la dirección 255 bueno, restarle 255 o 252. Las dos son válidas. Sin embargo, recuerda que también admite el protocolo de enrutamiento durante la configuración, lo vamos a ver en la demostración, también admite que yo le coloque la máscara y el sistema por sí mismo hace la inversión. O sea, no hay mucho problema, no hay mucha, digamos, magia en el tema. Otra cosa que tenemos que tener en claro también es la posibilidad de pasivar una interfase. Hay ciertas interfaces que por su naturaleza, por ejemplo, no tienen ningún router. Por ejemplo, acá, esta interfase no tiene conexión a otro router. Lo mismo ocurre acá y lo mismo ocurre aquí. Yo las he declarado para que puedan ser anunciadas mediante IGRP, pero eso implica también que cada cierto tiempo, ¿no? Yo esté mandando paquetitos hello, tratando de formar vecindad por estas interfaces que están dirigidos realmente a ningún equipo. Entonces, sobre estas interfaces solemos aplicar un concepto que se llama Passive Interface, por ejemplo, en este caso Gigabit 00, que es la interfase tipo, y el número, lo que significa que por estos enlaces yo voy a bloquear el anuncio, yo no voy a dejar que pase el anuncio, en este caso hello, voy a bloquear los paquetes, el envío de paquetes hello por ese enlace. Eso es el pasivar interfase. Ojo, mucho cuidado con pasivar una interfaz. A diferencia de otros protocolos, recuerden lo que pasa aquí. Si yo no recibo paquete hello, no puedo formar vecindad. Si no puedo formar vecindad, no puedo intercambiar información de enrutamiento. Si no puedo intercambiar información de enrutamiento, no puedo aprender rutas remotas. Por lo tanto, no completo el proceso. Así que tengan mucho cuidado. Solamente pasiven aquellas interfaces que tengan ustedes la seguridad que no tienen necesidad de anunciar paquete hello. Porque si ustedes bloquean, por ejemplo, si yo aplico el bloqueo del paquete hello, por darles una idea, entre este equipo, yo lo bloqueo aquí, R1 y R2 no podrán formar vecindad, no intercambiarán información y por lo tanto tendrán una visión errónea del dominio EIGRP o de la topología donde están trabajando. Así que no se les ocurra hacer esto. Esto está mal. No deben bloquear el tráfico o los paquetes o pasivar una interfase donde existe un vecino. Porque si hacen eso, están destruyendo la vecindad. Están evitando que formen vecindad. ¿Alguna consulta hasta acá, por favor? ¿Siempre va por la interfase qué? ¿Siempre va por la interfase qué? ¿Qué? ¿La actualización? No, sale por todas las interfaces donde estén habilitado el protocolo IGRP. No, la configuración se hace en todas las interfaces. Es decir, yo vinculo, puedes verlo de dos perspectivas. En el caso de IPv 6, yo vinculo la interfase al proceso OSPF, eso es en IPv 6, o yo declaro la interfase donde voy a anunciar el protocolo IGRP. Y eso implica que cuando yo configure IGRP en R1, por ejemplo, yo declare las interfaces seriales. Estas dos interfaces las tengo que declarar y obviamente también tengo que declarar esta para que sea anunciada. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya en la parte demostrativa, donde veamos, nos toque hablar y nos toque ver el tema de IGRP en la parte demo. Pero sí, tengo que declararlas. No sé si tengas tú hasta este momento alguna consulta, alguna pregunta. Una de las cosas que me pasó, acá está. Ya, listo. Ahora sí, pensé que no podía. No sé si hasta acá tengan ustedes alguna duda. Ok, cuando configuren ustedes, el siguiente paso siempre es verificar. ¿Recuerdan lo que les dije? Paquete hello, formamos vecindad. Una vez formada vecindad, intercambiamos información
construimos una tabla que se llama tabla de topología. Una vez que tenemos la tabla de topología, aplicamos el algoritmo dual y obtenemos las mejores rutas que finalmente son inyectadas en la tabla de enrutamiento. Todo esto es una secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio de esa secuencia, que es la formación de la vecindad, está dominada por el paquete Hello. Si no hay vecindad, no hay lo demás. Así que una forma rápida de verificar que esté funcionando al menos el protocolo en esa interfase es validar si la interfase está declarada en el protocolo y si además tenemos vecinos. Yo normalmente el primer comando que hago a la hora de validar que una interfase está trabajando con IGRP de manera correcta es de frente probar con show IGRP neighbors para ver si tengo o no tengo vecinos. Si tengo vecinos, estoy tranquilo. Sé que hemos establecido vecindad y por lo tanto sé que en algún momento voy a intercambiar información y voy a tener mi tabla de rutas. Obviamente que la prueba final del tema es poner un show IP protocol para ver las tablas de enrutamiento y verificar realmente que las entradas que deben estar en la tabla están presentes. Pero inicio por lo general la validación con verificar si tengo o no tengo tabla de vecinos. Por lo tanto, acá hay que ver la tabla de vecinos. ¿Ok? ¿Y para qué veo la tabla de vecinos? Para verificar si las adyacencias se han establecido. Si no se han establecido, puede ser porque el otro extremo no está configurado todavía con IGRP, o puede ser porque los dos protocolos, los dos routers están configurados con IGRP, pero de alguna manera hay algún parámetro que no coincide y que evita el establecimiento de vecindad. Por ejemplo, podría ser número de sistema autónomo diferente. Por ejemplo, podría ser número de K1, K2, K3, K4 y K5 que no coinciden. Por ejemplo, podría ser que no haya autenticación. ¿Ok? Son algunas ideas que yo estoy soltando en este momento. Otra forma de ver qué parámetros tengo configurados en el protocolo, pero esto aplica a todos los protocolos de enrutamiento, es el comando showIP protocol, que me permite visualizar todos los protocolos de enrutamiento que tengo configurados en el equipo. ¿Ok? Esa es la información que yo tengo. Y como ya les había dicho, yo parto con ver la vecindad, ver si tengo vecinos. Y luego continúo con ver si tengo las rutas deseadas. ¿Y con qué comando lo hago? Con el comando showIPRoute. showIPRoute me permite realmente verificar si yo tengo las rutas que yo espero. ¿Qué pasa si yo pongo showIPRoute? Tengo vecinos, pero no veo las rutas esperadas. Hay un problema. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que no se hayan declarado las redes remotas de manera correcta. Pueden ser que las máscaras de wildcard o las máscaras de red no hayan sido ingresadas de manera apropiada y provoquen justamente un error. Eso generalmente ocurre cuando tenemos lo que llamamos una topología de redes discontinuas, que vamos a explicar más adelante en qué consiste cuando tenemos redes que no tienen una continuidad a nivel del esquema de direccionamiento. Vamos a verlo con más detalle en la parte práctica. Funcionamiento de IGRP. Ya lo había comentado, ya lo había adelantado en alguna medida. Lo primero es establecer vecinos. Y eso lo hacemos a través de un protocolo que es el protocolo Hello Packets. Acá está en castellano. Paquete Hello. Se intercambia el paquete Hello y una vez que se ha intercambiado el paquete Hello, logro establecer o no la vecindad. Cuando yo recibo el paquete Hello, yo verifico. ¿Tienes el mismo número de sistema autónomo? ¿Tienes los mismos parámetros K1, K2, K3, K4 y K5? ¿Tenemos el mismo mecanismo de autenticación? Perfecto. Entonces, somos vecinos. Actualizo mi tabla de vecinos y yo me presento con el otro. O sea, le respondo. Acá hay el segundo hola. Del mismo modo, el otro hace algo parecido. Recibo el hola. Ok, coincide. Tengo un vecino nuevo. Lo ingreso a mi tabla de vecinos y continúo con la siguiente etapa. La siguiente etapa es empezar a intercambiar información. Ok, acá hay el acknowledgement, gracias, ya recibí tu información, le mando la actualización. Él me responde con un ACK indicando que la información ha sido recibida de manera pertinente, apropiada. Intercambio tantas veces este proceso como sea necesario dependiendo de la información que yo tenga, del tamaño de mis redes, de mi topología. Y una vez que yo tengo ya todas estas redes anunciadas o conocidas, en ambos sentidos es la comunicación, recuérdenlo, yo puedo decir que he llegado a un estado ideal que es el estado de convergencia. Significa que el otro router y yo ya tenemos la misma visión de la topología en donde nos encontramos. Por lo tanto, a partir de aquí,
Ya yo tengo mi tabla de topología construida y lo que me queda es aplicar sobre esa tabla, sobre esa base de datos, un algoritmo que es el algoritmo dual, que me va a extraer de todas esas rutas posibles las mejores rutas, donde no existen bucles de enrutamiento. Esa información luego finalmente se va a inyectar en la tabla de enrutamiento. Entonces, como ven ustedes, aquí yo he intercambiado información y ¿qué he construido? He construido en ambos casos una tabla de topología. Ambos equipos tienen una tabla de topología y estas tablas de topología deben ser idénticas, deben tener la misma información. Cuando esas tablas de topología son idénticas, tienen la misma información, decimos que hemos llegado a un estado de convergencia. Muy bien. Y si tenemos convergencia, aplicamos el algoritmo dual, extraemos las mejores rutas y esas las inyectamos dentro de mi tabla de enrutamiento. Entonces, cada uno de estos equipos inyectará las mejores rutas calculadas a través del algoritmo dual en cada uno de estos equipos en su tabla de enrutamiento. Preguntas, por favor. Enhanced IGRP utiliza una métrica compuesta. Esta métrica compuesta está basada principalmente en varios parámetros. Realmente está basada en 4 parámetros que son enviados durante el intercambio de información con el paquete Hello. Cuando ya estamos mandando actualizaciones, vamos a enviar esta información. ¿Qué información mando del enlace? Realmente mando 5 informaciones, o 5 parámetros. Mando el MTU. El MTU, por si acaso, no participa en el cálculo de la métrica. Mando el retardo, el ancho de banda, la confiabilidad y la carga. Estos 4 parámetros sí pueden intervenir en el cálculo de la métrica. Sin embargo, solemos decir que Enhanced IGRP usa únicamente retardo y ancho de banda para lo que es, en este caso, el cálculo de la métrica. ¿Por qué? Porque es demasiado complicado agregar confiabilidad y carga, porque estos valores pueden cambiar en el tiempo y pueden obligar constantemente a recalcular. Y esto quita estabilidad a la tabla de enrutamiento. Para evitar esa inestabilidad, únicamente voy a basarme en el retardo y en el ancho de banda. En algunos casos específicos, proveedores o alguna situación especial, podrá requerir que yo incluya confiabilidad y carga en el juego, en esta ecuación. En ese caso, para poder hacerlo, yo voy a echar mano de unos valores que se llaman valores o constantes K. K1 y K3 son 1, todos los demás son ceros. Y este K1 y K3 afectan directamente al ancho de banda y al retardo. Los demás parámetros son usados para que se puedan incluir dentro de la fórmula la confiabilidad y la carga. Por default, las interfaces seriales, importante esta parte, mantienen un valor de bandwidth de 1544 kilobits, lo que no es necesariamente cierto. Entonces, es muy importante que, sobre todo en los enlaces de tipo serial, ustedes definan explícitamente, con el comando bandwidth, cuál es el ancho de banda en kilobits que utiliza ese enlace. ¿Ok? Es muy importante entonces que ustedes lo expliciten, lo pongan de manera explícita. ¿Ok? Muy bien. Esa es la fórmula. No sé si ven acá la fórmula K1. Acá tenemos K2, que tiene que ver con el bandwidth, ¿de acuerdo? Acá tenemos, en este caso, K3. Y acá tenemos K5 y K4. Recuerden que los únicos valores que son diferentes de 0 son K1 y K3. Por lo tanto, miren, K1 y K3. Por acá hay ceros, eso se va. Por lo tanto, el ancho de banda, el bandwidth y el delay son los dos únicos parámetros de los 4 que hemos mencionado que forman parte de la fórmula que van a definir la métrica. Por lo tanto, la fórmula se simplifica a K1 por bandwidth más K3 por delay, todo esto multiplicado por 256, perdón.
Entonces, esta es la fórmula donde K1 y K3 valen 1 y todos los demás valen 0. Oye, Ricardo, pero yo quiero incluir también la carga, también quiero incluir la confiabilidad del enlace. No me interesa que no sea estable. Quiero tener eso porque quiero que se calcule o se incluya en el cálculo esa función. Bueno, entonces hay que modificar los valores K1, K2, K3, K4 y K5 acorde a lo que tú deseas. Y eso implicará modificar, en este caso, este valor. Y acá lo hemos visto en alguna medida. Con el comando metric weight, yo puedo definir justamente, dentro ya del protocolo Enhanced XRP, yo cambio estos valores. ¿No? Metric weight, primero es el costo, de ahí viene, ¿cómo se llama? El K1, K2, K3, K4, K5 y K5 son 6 valores que yo voy a manejar. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver después. No sé si acá tienen ustedes consultas o preguntas. Qué callados están esta noche, ¿sí? Si hay empate, cuéntame más. Si hay empate, ¿en qué sentido? Cuéntame. Es que no puede haber empate entre la demora y el ancho de banda porque son parámetros totalmente diferentes. El ancho de banda se mide en kilobytes y el delay se mide en nanosegundos. Bueno, esa es otra cosa. Si dos enlaces tienen el mismo valor de ancho de banda y el mismo valor de delay hacia una determinada red, hay una posibilidad, o no hay una posibilidad, hay un doble camino hacia esa red y por lo tanto aplicaremos balanceo de carga. Es decir, mandaremos una parte del tráfico por un enlace y la otra parte por el otro. De forma, no, lo que pasa es que por default y de manera automática, Enhanced XRP hace balanceo de carga entre 4 enlaces equivalentes, por default. Yo puedo modificar este comportamiento, ¿no? Pero por default tengo 4 enlaces que son considerados, hasta 4 enlaces donde yo puedo hacer balanceo de carga. Si hay un empate entre dos equipos, entre dos enlaces que son exactamente iguales desde la perspectiva de ancho de banda y delay, esos dos serán usados para mandar tráfico hacia ese destino hasta un máximo de 4 por default. Si quiero cambiar esto, hay que cambiar el comando maximum paths. El maximum path por default es igual a 4 y al cambiar maximum path igual a 16, por ejemplo, voy a permitirme hasta tener hasta 16 enlaces equivalentes, cosa que es poco manejable, un poco real, pero hasta ese nivel podríamos llegar. ¿Sí? No sé si con eso contesté tu pregunta. Ok, lo que vamos a ver ahora es cómo funciona un poco el algoritmo dual y qué cosas son algunos conceptos que tenemos que tener claro. Uno de esos conceptos es el concepto de sucesor. ¿De acuerdo? Un sucesor no es otra cosa que el siguiente salto, el siguiente router. Y una distancia factible es el costo desde la perspectiva de la métrica que tenemos aquí, y yo tengo que usar, vamos a decirlo si quieren de otra manera, pagar para alcanzar esa red. Entonces, el sucesor, vamos a ponerlo de esta manera, es el router que tiene menor distancia factible. La menor distancia factible determina quién es el sucesor, es decir, quién es el router al que voy a mandar la información para alcanzar esa red, para alcanzar una red determinada. Este es el concepto de sucesor y y distancia factible. Sin embargo, existe un concepto nuevo en el caso de Enhanced XRP que se llama factible sucesor o sucesores factibles. Un factible sucesor es un candidato a sucesor en el caso de que el sucesor falle. Acá estamos hablando un poco de nuestros problemas internos. ¿Qué pasa si PPK se va? Lo asume el vicepresidente, ¿no es cierto? Ya, pues entonces el sucesor factible sería pues el vicepresidente, ¿cómo se llama? Vizcarra, ¿así es? ¿Me equivoco? Y si falla Vizcarra, tengo una sucesora factible que es, ¿no saben quién es su vicepresidenta? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mercedes Arauz. Ok, que es también la premier en este caso. Bueno, esa es un poco la idea. Un sucesor factible es aquel, en este caso, equipo que en el caso de que el sucesor muera, desaparezca, toma ese puesto. Sin embargo, hay que tener una condición de factibilidad. ¿De acuerdo? No
simplemente por el hecho de que, digamos, tenga la segunda mejor distancia factible, se va a convertir en sucesor factible. Hay que cumplir con una condición de factibilidad. Esta condición de factibilidad es un poco compleja de explicar, ¿de acuerdo? Pero básicamente te dice que la condición de factibilidad te dice lo siguiente: si se cumple que la factible distancia del sucesor factible, es decir, del candidato sucesor, es, en este caso, menor o igual que la distancia factible, en este caso, que la distancia reportada, perdón, del sucesor, entonces voy a poder convertirme en sucesor. Entonces es un poco complicada de manejar, ¿no? La condición de factibilidad, que acá lo dice, se cumple cuando la distancia notificada, perdón, la RD, en este caso de un vecino, es menor que la distancia factible del router que ha sido considerado sucesor. Esto lo vamos a explicar con mayor detalle luego, pero eso significa, o eso se ha implementado con la intención de reducir la potencial elección de un router sucesor factible que provoque un bucle de enrutamiento. Entonces, para evitar eso, se ha puesto esta condición de factibilidad. Es factible si cumple con esta condición, que la distancia reportada, la report distance, es una distancia menor que la distancia factible del sucesor. Esa es la condición de factibilidad. Y eso significa que no todo router va a cumplir con esta condición. ¿Ok? Entonces, el sucesor factible se elige en el caso de que eso suceda. Ahora, observen por favor que me falta todavía definir qué cosa es la distancia reportada. La distancia reportada es la distancia que mi vecino me informa que tiene que pagar, de otra manera es la métrica del vecino, la métrica de mi vecino hacia la red destino. Esa métrica me la reporta a mí y yo le sumo la métrica que yo tengo hacia ese vecino. Entonces, la suma de esos dos valores, de mi métrica hacia este vecino y de la distancia reportada de este vecino hacia la red, destino, se convierte en la factible distancia. Y esa es, como te dije, la distancia que mi vecino me reporta, se llama distancia reportada. Algo complicado, pero que realmente en este curso se menciona, pero no es parte de la parte práctica que vamos a ver. Bueno, el algoritmo dual es el que se aplica una vez que yo tengo una topología en convergencia. Y una vez que tengo mi topología en convergencia y aplico el algoritmo dual, este va a extraer las mejores rutas que finalmente van a ser inyectadas en mi tabla de enrutamiento. ¿Ok? Esa es la idea. Acá ustedes pueden ver con el comando choip grp topology or links que tengo para la red 192.168.1.0, la red que estamos mostrándoles. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Esta red tengo solamente un sucesor. La factible distancia es esta, ¿de acuerdo? Y acá me aparece dos valores, luego cuando veo yo acá que lo voy a alcanzar a través de este enlace. Tengo la misma distancia, quiero que observen que este valor es lo mismo que está aquí. Esta es la distancia factible, la FD es esta, ¿de acuerdo? Y esta de acá tengo que es la distancia básicamente reportada, entonces que se va a tener en esta información. Esto es lo que me permite justamente tener información o ver la información de la distancia factible y la distancia reportada en este caso. Habíamos hablado de la convergencia. ¿Cuándo estamos en convergencia? Cuando todos los equipos tienen una misma visión de la topología de la red. Dicho de una manera o dicho de otra, cuando todos los equipos han intercambiado información y han construido cada uno su tabla de topología, y esta tabla de topología tiene las mismas entradas, que tiene todas las entradas correspondientes al dominio donde EJC y GRP trabaja.
Ese es el concepto de dual. La convergencia es eso, la convergencia es el estado ideal donde todos los routers tienen la misma tabla de topología. ¿Cómo se implementa IGRP en IP versión 6? Bueno, no hemos visto tampoco cómo se hace en IP versión 4 de alguna manera. En IP versión 6 la cosa cambia un poco. Primero porque no hay asumimos que no hay direccionamiento IP versión 4, lo que nos va a requerir que yo implemente un mecanismo de ID que ya habíamos mencionado hace un rato. Y por otro lado, cada enlace en IP versión 6 mantiene una dirección llamada link local. Las link local empiezan con la FE80, que estamos viendo aquí. Es con esta dirección en cada enlace que los routers se anuncian o anuncian sus actualizaciones o envían sus actualizaciones. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la interfase a través de la cual se anuncian y se reciben eventualmente actualizaciones. ¿Okay? La comparativa entre IP versión 4 y IP versión 6 está en esta tabla. ¿De acuerdo? Son muy similares, salvo algunas variaciones, obviamente, por el tema de direccionamiento IP, ¿no? Caso de esto, ¿no? Donde tengo que esto es un 224.0010, ya tengo acá un F02 2.2.A. En esencia, va igual. En el caso del ID del router, como les mencionaba, es necesaria una dirección de 32 bits. Y en el caso de IP versión 4 es calculada de manera automática, pero en el caso de IP versión 6 debe ser mencionada a través de un comando que es EIGRP Router ID. Para configurar, lo primero que tengo que tener en claro es de que debe estar habilitado el rutamiento IP versión 6 y que todas las interfaces hayan de alguna manera logrado definir una interfase link local. Además de haber configurado el router ID y de haber encendido el proceso Enhance IGRP. Ojo, a diferencia de IP versión 4, en IP versión 6 yo tengo que activar el proceso Enhance IGRP y el comando es un comando ya conocido por ustedes, el comando no shutdown. Yo enciendo el proceso Enhance IGRP con el comando no shutdown. Es una diferencia importante. Vamos a ver entonces cómo se configura aquí. Rápidamente, el comando que habilita el enrutamiento en IP versión 6 es IPv6 Unicast Routing, ya lo había comentado. Para declarar, en este caso, el enrutamiento en IP versión 6 para Enhance IGRP es el comando IPv6 Route IGRP y acá vamos a colocar un número de sistema autónomo que debe coincidir en ambos extremos del enlace. Y además, como ya les había comentado, es necesario que yo determine el ID del router colocando el comando EIGRP Router ID a continuación de un número como puede ser 1.1.1.1, ¿no? Que son básicamente una dirección tipo IP versión 4. Y también, como ya había mencionado, ustedes no deben olvidar el hecho de que yo tengo que encender, perdón, acá me faltó, encender el proceso con el comando no shutdown. ¿Ok? Acá estamos viendo ya la implementación de esto. IPv6 Unicast Routing. Habilitamos el enrutamiento IP versión 6. Aquí estamos definiendo básicamente lo que es el sistema autónomo que le hemos puesto un nombre 2. Acá estoy asignándole un router ID al proceso Enhance IGRP y acá estoy encendiendo el proceso. Noten que en el caso de IP versión 6 ya ustedes han visto cómo configuré IGRP en el laboratorio anterior. Yo declaraba en versión 4, declaraba con el comando network, declaraba las redes donde voy a anunciar IGRP en IP versión 4. En IP versión 6 no hago eso. En IP versión 6 lo que hago yo es entro a la interfase y vinculo la interfase al proceso. Por lo tanto, en el caso de IP versión 6, yo me voy a la interfase, y luego le digo IPv6 EIGRP 2, lo que significa que esta interfase con la dirección IP versión 6 que tenga va a estar vinculada al proceso EIGRP 2 que he definido previamente. Esto reduce la probabilidad que yo me equivoque en la declaración de la dirección IP versión 6 dado que es demasiado larga. ¿Okay? También simplifica el procedimiento de declaración de interfaz. Esto se hace se repite en cada interfaz. ¿Ok? Si deseo pasivar una interfaz, es decir, una interfaz que no va a estar participando en los anuncios
Igual, ingreso como antes lo he hecho al proceso Enhance IGRP, aquí lo hago igual, y le digo Passive Interface y la interfase que voy a pasivar. Nada diferente de lo que hemos hecho eventualmente con IPv 4 en este aspecto, la forma como se pasiva la interfaz. Ya casi para acabar, vamos a ver un poco el tema de cómo se verifica IPv6 y el mismo concepto. Lo primero que hago yo para validar IPv6, al igual que lo hice con IPv4, es ver si tengo o no tengo vecinos. Y el comando que yo utilizo para verificar que tengo o no tengo vecinos es el comando show, en el caso de IPv4, show IP IGRP neighbors para IPv4 y para IPv6 show IPv6 IGRP neighbors. O sea, el comando es muy similar. La única variación es apenas este versión 6 que estoy agregando. ¿Qué me muestra esto? Me muestra si tengo vecinos o no. Acá me está mostrando dos vecinos. ¿De acuerdo? Dos vecinos y como ya les había anunciado, estoy conectándome a través de la interfase link local. ¿Ok? Aquí está la descripción de cada una de estas características. Ahora, otro mecanismo que vimos, yo me voy al otro extremo, como les comentaba, es de frente validar con show IPv6 RAW, que me permite ver la tabla de rutamientos y validar si están o no están presentes aquellas redes que deberían ser aprendidas por IGRP. Esos son, en mi práctica, los dos comandos que suelo desarrollar para verificar que IGRP se encuentra bien configurado. También también aplica que yo revise el comando show IPv6 protocol, que me permite validar los parámetros con los que Enhance IGRP está trabajando. Aquí, por ejemplo, yo puedo claramente visualizar qué valores tiene K1 y K3, por ejemplo, que en este caso están en valores 1.1, significa que son los valores por default. Pero también puedo verificar cuál es el router ID, también puedo verificar cuáles son las interfaces que se encuentran pasivas, si existe alguna, y cuáles son las interfaces que están vinculadas al proceso IPv6, que es en este caso estas que están viendo ustedes en esta sección. ¿Ok? Aquí no estamos viendo la opción, pero también se ve aquellas rutas o aquellas, interfaces que se encuentran en estado de pasividad. Acá no hay ninguna interfase pasiva a vernos a la vista y es lo que de alguna manera quería mostrarles. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna consulta, alguna pregunta. Muy bien, con eso hemos terminado la sesión del día de hoy para IPv6. Hoy hemos visto el protocolo Enhance IGRP, sus características principales, y hemos también comentado cuáles son los procedimientos de configuración tanto en IPv4 como en IPv6.